60 anécdotas quiteñas de Jorge Rivadeneira. Anécdota número 41. Gonzalo Pozo, el Pocito, sobreviviente del Aucas. Jugó en una época grata para el equipo y fue el puntero izquierdo de clase A. Fue una figura sin discusión, un puntero izquierdo de calidad, integrante no solo del ídolo Aucas, sino de varias selecciones de Pichinchi y del Ecuador, y de por lo menos 4 conjuntos de extranjeros. Aucas se ganó al pueblo. Por eso lo recuerdan hasta hoy, afirma cuando anda por los 89 años y aún muestra rasgos del Pocito, que fue también aplaudido y querido por el público. Quiteño inició su carrera deportiva allá por el año de 1937, integrando el equipo del Patrón Mejía e interviniendo en los torneos estudiantiles generalmente reñidos en la época. Pasó al sonado Gladiador, jugando en su punta durante los últimos años de ese ecuatoriano, y en 1946 llegó al club atracción del fútbol quiteño y ecuatoriano, el Gran Club Aucas. Aucas y el Pocito fueron campeones en el año de 1946, 1947, 1948, 1949, en el 50 lo fue el Club Argentina y en 1951. El Estadio del Arbolito recibió con cariño al club que llevaba el nombre de los indomables aborígenes orientales, los Aucas. Terminada la campaña de 1951, Gonzalo aceptó con gusto vivir una experiencia en el fútbol colombiano. Se integró al Club América de Cali, uno de los grandes del vecino país. Por allí pasaron los mejores futbolistas del mundo. Gracias a que Colombia se desafilió de la FIFA, no pagaba los pases a los clubes. Por aquellos años del prestigioso América de Cali, hizo una gira por el Ecuador, y con Pozo en sus filas, se dio el lujo de ganar 5-1 al Barcelona de Guayaquil, según rememora el periodista porteño Mauro Velázquez Villasís. Pocito formó una gran pareja con el uruguayo José Ricardo León. Pasó luego al Patria de Guayaquil, y fue confirmado como el mejor puntero izquierdo del Ecuador, sin duda alguna. Se fue luego para Venezuela y allá brindó su velocidad de clase a los clubes Unión y La Salle. Su siguiente escala fue en Colombia, nuevamente, esta vez en el Club Nacional de Medellín. La prensa hizo constar que allí le ganó un duelo al estelar brasileño, Djalma Santos, de Portuguesa de Sao Paulo. Regresó a Quito y se vinculó nuevamente con Aucas en calidad de director técnico. En 1962, los dos celebraron el último título de campeones de Quito. Por cierto, fue figura de la selección de Pichincha en los campeonatos nacionales por provincia, jugados y ganados en 1945 en Cuenca y en 1946 en Riobamba. Jugó con los colores del Ecuador en los dos campeonatos sudamericanos, en 1947 en Guayaquil y en 1949 en Río de Janeiro. Lo de Guayaquil fue una fiesta del fútbol, y en Río, Ecuador ganó un partido por primera vez en un torneo sudamericano, ante Colombia por un marcador de 4-1. Pocito fue, en síntesis, una figura destacada del fútbol ecuatoriano. Sus 3 hijos, Mauricio, Fernando y Gonzalo, sin embargo, no siguieron sus pasos. Nada de futbolistas. Prefirieron algo tan aburrido como la economía. Anécdota número 42. Mademoiselle Le Satán, Lenin y el gran poeta. El bardo Jorge Carrera Andrade quiso matar a 2 hermosos poemas. El joven quiteño Jorge Carrera Andrade, 1924-21 años, se sentó ante un remedo de escritorio, puso la mano en la barbilla y con los ojos en alto trasladó su pasión y su calidad a un poema. Lenin ha muerto, fue el título. Lenin ha muerto. Ha muerto el que cambiaba el diamante en cigarro, la flecha en golondrina, por obra del amor. Ha muerto el que bendijo el arado y la fragua, el que a todos los seres tendió su mano amiga, el que dijo a los pobres, de todos desde el agua, de todos la tierra, de todos desde la espiga. Con emoción socialista, comunista, fue plasmando los versos dedicados al famoso ideólogo bolchevique y primer gobernante de la República Socialista Soviéticas, URSS, su ídolo máximo. 2 años después en Quito, mayo del año de 1926, Jorge fue junto con su hermano César, uno de los más distinguidos fundadores del Partido Socialista Ecuatoriano PSE, y su momento estelar fue cuando recitó personalmente, con mucha calidad, su poema. Trabajadores, que rizáis los cabellos rubios de la madera, camaradas humildes, herreros, labradores, una perla de llanto hay en todos los ojos, porque ha ido el padre para nunca volver. Otro gran poema. El entusiasmo superrojo del poeta fue vagando paulatinamente, sobre todo cuando ingresó al cuerpo diplomático. Pocos años después volvió a poner en funcionamiento su mente privilegiada.
Pero ya no para un tema político, no. Su poema esta vez fue para rememorar saboreando con hermosos y pornográficos trazos una jornada de amor y sexo con una dama atractiva y voluptuosa, a la que bautizó Mademoiselle Satan. Mademoiselle Satan, rara orquídea del vicio, ¿por qué me hiciste? Di de tu cuerpo regalo. La señal de tus dientes llevo como silicio, en mi carne precesa del enemigo malo. ¿Por qué probó mi lengua el sabor de tu sexo y el vino que entre mis labios destiló tus pezones? Porque el vello que nace de tu vientre convexo se erizó para mí con nuevas tentaciones. Jorge Carrera Andrade bufó un poco, se acordó de la Madame satánica y siguió rememorando. Yo la he visto desnuda, señor. Sí, yo la he visto. Tembló y quedóse mi alma eternamente muda. Prefiero a ese recuerdo los 3 clavos de Cristo. La cruz antes que verla en mis noches desnuda. Eres la hembra única, lo mismo en el reposo que en el sexual combate, santa orquídea del vicio. ¿Hasta cuándo torturas con tu cuerpo doloroso? No hay placer en el mundo que iguale a este suplicio. Ara Ray, Jorge. Poemas secretos. Pero Jorge Carrera Andrade no exhibió su poema de la Madame Satán como lo había hecho con el dedicado a Lenin. No, lo guardó solo para recitarlo ante sus amigos. Estaba muy sexy para el batifico ambiente femenino quiteño de la época. Carrera Andrade tuvo una larga vida diplomática y paulatinamente fue ocultando también su poema dedicado a Lenin. Tal vez le parecía demasiado rojo para exhibir como obra literaria de un embajador. Lo cierto es que llegó a tener 2 poemas secretos, en medio de una extraordinaria producción pública aplaudida en todo el mundo. Pero la malicia quiteña le jugó una mala pasada. Un domingo en las puertas de la catedral y de la compañía, unos hombres entregaron a las damas unas volantes con los 2 singulares poemas. Luego circuló el rumor de que Madems de Jorgito se llamaba Lola. La chismografía armó un escándalo. Algunos chismes dijeron que esa malvada broma dominical fue obra de un periodista y escritor travieso, Carlos Endara, conocido como Diletante. Nunca se probó esa versión. Quiso matarlos. Jorge Carrera Andrade, ya un poeta de fama internacional, embajador en varias capitales, no dejó de ocultar sus 2 poemas secretos. Hasta quiso matarlos, tanto que cuando la Casa de la Cultura ecuatoriana publicó en el año de 1976 sus obras completas, obtuvo que Lenin y Mademoiselle Satán no constaran en esas páginas. Tampoco se publicaron en la edición de 2003. La Casa de la Cultura respetó la voluntad del mayor poeta ecuatoriano. Según muchas versiones, quien había sido canciller del presidente Otto Rosemena Gómez en el año de 1966, entre reproches de las gentes de izquierda. Pero en decenas de otras versiones, inclusive por supuesto en este libro, esos poemas se han publicado, se publican y se publicarán, completos o no. Lo cierto es que Lenin y Mademoiselle Satán persiguieron durante buena parte de su vida a Carrera Andrade. Esos poemas no han muerto ni morirán. El personaje. Jorge Carrera Andrade nació en Quito el 18 de septiembre del año de 1903 y falleció en la misma ciudad el 11 de noviembre del año de 1978. Fue hijo de Abelardo Carrera Andrade y Carmen Amelia Vaca. Fue secretario del Premio Nobel de Literatura, poeta Gabriela Mistral, embajador en países de Europa, América y Asia. En octubre del año de 1977, el Consejo Supremo de Gobierno le concedió el premio Eugenio Espejo. Entre sus obras figuran El estanque inefable, de 1922, La guirnalda del silencio, de 1926, Tiempo de golondrinas, Registro del mundo, Boletines de mar y tierra, de 1930, El visitante de la niebla, de 1945, Familia de la noche, Hombre planetario, La tierra siempre verde, Viajes por países y libros, Cementerio marino, entre muchos otros, sin olvidar su estrofa en el poema Canción Vasija de barro, según consta en el diccionario biográfico ecuatoriano de César Augusto Alarcón Costa. Anécdota número 43. Bella Conchita Cintrón, novia de los quiteños. La diosa rubia del toreo deslumbró por su belleza y clase. No solo que llenó 3 veces la Plaza Arenas hasta los bordes, pese a los precios altos de las entradas, sino que cientos se quedaron afuera. Más aún el público la aplaudió hasta el delirio. Pero sobre todo, los aficionados quiteños se enamoraron perdidamente de Conchita Cintrón, la maravillosa de ruedo. La diosa rubia, la mejor rejoneadora de la historia y gran torera a pie, dio un hermoso espectáculo en Quito, cautivando además por su belleza y su sencillez. Los enamorados llegaron en fila hasta el Hotel Majestic en la Plaza Grande. Ella le recibió con mucha cortesía y hasta con una linda sonrisa, pero punto. Conchita Cintrón se presentaba como rejoneadora peruana, pero era un enredo.
hija de padre puertorriqueño, Francisco Cintrón, y madre estadounidense, Loyola Berrín. Nació en Chile, Antofagasta, en el año de 1922, cuando su padre era funcionario de una empresa internacional. Luego vivió varios años en Lima, adoptando entonces la nacionalidad peruana. Allí recibió clases del toreo a pie y a caballo del portugués Ruy de la Cámara. Debutó con éxito en Lima en el año de 1937 y desde 1939 hasta 1943 fue gran figura en México, rejoneando, lidiando y matando 401 bureles. En España alternó con las más grandes figuras del toreo de la época, siempre dando espectáculo, mostrando una finura total y escuchando el grito de guapa, linda y regia. En la España del tiempo de Francisco era prohibido para las mujeres torear a pie. En una corrida en Madrid, ella se emocionó tanto que se bajó del caballo y se lució, pero fue detenida, hasta que el griterío y la ira del público obligaron a que se la ponga en libertad. Olé. En otra corrida fue herida por un toro en el muslo, pero salió a lidiar y matar al bicho, torera. En Quito, bravo. Hasta que se le anunció en Quito para torear en la Plaza Arenas el domingo 23 de abril del año de 1947, a las 12 de la mañana, ella estaba a sus 25 años y a lo mejor de su carrera taurina. Guapísima, además, según comprobaron los quiteños de entonces. Para enloquecer a los aficionados, el cartel fue completo, pues también constaba el torero español, muy conocido y a veces residente en Quito, Félix Rodríguez, y la sensación ecuatoriana, Edgar Puente, el Chuya quiteño. Los precios de las entradas fueron muy altos para la época, 50 sucresotes para la general sombra y 1000 por un palco con 5 entradas, 200 sucres por persona. Tengas en cuenta que en esa época un dólar costaba 13 sucres, y para hacerse una idea, la entrada al cine valía de 3 a 5 sucres. Entusiasmo. Lleno completo y otra corrida mixta el domingo siguiente con el mismo cartelazo, a pedido de los que se quedaron sin boleto, con toros de Tupitingui, Antizana, Yanaurco y Pedregal. Éxito total y récord de los admiradores de Conchita, quien poco después llenaría los cines con su película Maravilla del Toreo. Algo se habló de que Félix Rodríguez, el galán del mundo taurino, conquistador de algunas quiteñas, había intentado un romance con la bella Conchita. Para consuelo de su hinchada, los chismosos dijeron que tampoco el ronco Félix pudo tener éxito en esta misión. Una tercera corrida en Quito fue el domingo 25 de abril del año de 1948, acompañada en esta ocasión con los toreros españoles Juanito Doblado y Gitanillo de Triana. Resto de la historia. Conchita Cintrón estuvo en los ruedos del planeta taurino hasta el año de 1951, despachando al otro mundo 750 toros. Su mayor fama fue como rejonera, pero sus biógrafos coinciden en que ella llegó a niveles muy altos toreando a pie y luciendo a la hora de matar. Los grandes compañeros de Conchita fueron su profesor, Ruy de Cámara, y también Asunción, la esposa de Ruy. Tuvo fama de ser muy seria, y eso le permitió al final de su destacada carrera en la tauromaquia contraer matrimonio con el pelucón portugués Francisco de Castelo Franco. Fue una pareja feliz que tuvo 5 hijos, 4 de ellos hombres: Joao, Ruy, Fernando, Rejoneador, Pedro. La hija es Anita. Conchita Cintrón vivió tranquilamente hasta los 86 años en las cercanías de Lisboa, Portugal. Escribió 2 libros, uno de ellos titulado Recuerdos. En verdad, Conchita Cintrón dejó buenos recuerdos y decenas de enamorados, todos rememorando su belleza, su sonrisa, su simpatía y su valor cuando supimos de su muerte, comentó Patricio Espinosa Serrano, gran aficionado taurino, evocando aquellos tiempos. Derramó una lágrima cuando supo la fatal noticia de la muerte de Conchita Cintrón. Anécdota número 44. Chuya macho y plantilla. Edgar Puente, torero de grandes triunfos y también de tristes caídas. Nació en el quitallísimo barrio de San Blas en el año de 1924 y estudió la primaria en las escuelas de Espejo y La Salle y la secundaria en el Mejía, hasta tercer curso. Suspendió sus estudios para ganarse la vida y se dedicó a chofer. Olé. ¿Qué tiene que ver el volante con los toros? Pues que conducía un camión de la asistencia social e iba con frecuencia a recoger ganado en las haciendas del sur de Quito, parte de las cuales pertenecía la rica doña Matilde Álvarez. Hasta esos corrales llegaban reses que conservaban alguna dosis de su bravura, y procedían de las haciendas de Anaurco, Pedregal y Antizana, cuyo destino era el Camal, y permanecían algunos días en los corrales. El administrador Marcelo Ruales permitía al joven chofer Edgar Puente que, por pasar el tiempo y divertirse un rato, toreara con frecuencia esas reses, y hasta le daba consejos y aplaudía sus progresos. Un día del año de 1946 se realizó un festival taurino del Colegio San Gabriel, con varios diestros, entre ellos el mexicano Rafaelillo
y el quiteño Maera. Por alguna referencia le cedieron un novillo al hasta ese momento incógnito Edgar Puente, y este dio una sorpresa total en el evento. Bien entrenado, gracias a sus incursiones por los corrales, toreó con valentía y una dosis de calidad. Más aún, fue el triunfador de la tarde. Su inesperada hazaña tuvo inmediato eco en gran aficionado a los toros y personaje poderoso en el ambiente ecuatoriano, José María Plaza Lazo. Él se encargó de pulirle y luego presentarle en México. Puente fue apareciendo en las plazas mexicanas como el Tuyaquiteño, bautizado así por el periodista Chito, Benjamín Chávez, y dio otra sorpresa mayúscula. Ídolo en México. La historia del ex chofer Edgar Puente Giametti, según palabras del periodista especializado don Chicho Héctor Racines, fue tan notable que lo llevó a convertirse en ídolo nada menos que del Super Taurino México, como ya lo fue en Quito. En las plazas mexicanas cosechó triunfos tras triunfos, desafiando y hasta varias veces superando a los mejores novillos de la época, entre ellos Paco Corpas, Alfredo Leal, Daniel García, Alfonso Ramírez, Calecero, Manuel Fernández, Joselito Huerta. No eran poca cosa, hasta que el 21 de diciembre del año de 1947 tomó la alternativa en la gigante Plaza México, con su amigo Andrés Blando como padrino y Antonio Velázquez en calidad de testigo. El matador quiteño siguió llenando las plazas mexicanas y ganando pesos, muchos llenos y muchísimos pesos. Daba espectáculo y era muy valiente. Inventó el pase ecuatoriano y en su próxima presentación en el ruedo se dio el gusto y el lujo de ganar la apreciada medalla guadalupana. Olé. El chulla quiteño se encontró admirado, aplaudido y con la sequera cada vez más gruesa. ¿Cuánto dinero ganó? ¿Creen que sumó unos cuantos millones? Toreros y basquetbolistas. Por esa misma época llegaron a México los más destacados basquetbolistas ecuatorianos, quiteños y guayaquileños, dirigidos por el entrenador estadounidense Van Butler, quien fue el organizador de una gira en grande, pero con una dosis de aventura, por Estados Unidos, Canadá y México. Durante el recorrido por los Estados Unidos, el equipo formado por los jugadores de Pichincha y Guayas no ganó ni un solo partido, pero sí lo hizo en Canadá y en México. En este último país acreditó un valioso triunfo sobre el Club Cachorros, campeón nacional de aquel entonces. El grupo de deportistas se varó en México, por falta de dinero para los pasajes de regreso a Ecuador. Fallaron los cálculos. Edgar Puente, por supuesto, en lo mejor de su carrera, se hizo cargo de los basquetbolistas y durante casi 2 meses los llevó por grupos a saborear las noches mexicanas, siempre haciendo alarde de generosidad. El equipo ecuatoriano fue bautizado como la Cuadrilla de Puente, según cuenta el dirigente de LDU, Raúl Vaca Bastidas. ¿Algo más? Otro día llegó a la capital mexicana un club quiteño de fútbol y Puente agasajó a los jugadores haciendo cerrar el Club Garibaldi. La Baja. En mayo del año de 1948 fue el primer diestro ecuatoriano que tomó la alternativa en la Plaza de Madrid, apoyado por los diestros españoles Mario Cabre y Julio Reivito. Fue otro honor, pero en España no le fue bien. Cometió un error al comenzar por las plazas grandes y no optó por ir subiendo los peldaños del toreo hispano, opina Don Chito. Tuvo por cierto buenas tardes, pero ya no fue el torerazo de las plazas mexicanas, venezolanas y colombianas, según rememora otro taurinazo, Patricio Espinosa Serrano, quien sin embargo rinde homenaje a Puente por su valor, su entrega y su carrera accidentada. El tuyaquiteño fue siempre muy generoso, tanto que se quedó sin medio. Anécdota número 45. Benítez y Valencia, dúo histórico en Quito. 30 años con la música nacional y con sus diferencias y altibajos. Cantaron juntos durante 3 décadas, recibieron los aplausos como un dúo muy ecuatoriano y ejemplar. Pero Benítez y Valencia, los integrantes del famoso grupo, fueron notablemente diferentes. Eso lo saben quienes estuvieron cerca de ellos e igual lo recuerdan con cariño. Gonzalo Benítez nació en Otavalo en el año de 1915, maestro, profesor de dibujo, centro delantero poco tiempo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Apodo Patojo. Desde que se lesionó en un partido, murió hace poco, en el año de 2005. Luis Alberto Valencia nació en Quito en el año de 1918 y fue también normalista del Juan Montalvo. Su vida transcurrió junto a la música. Apodo Potolo, gordito y pequeño. Falleció en el año de 1970. La primera actuación cantando juntos se dio ya por el año de 1936, en una fiesta del plantel de ambos, el normal Juan Montalvo. Recibieron calurosos aplausos, pero solo se organizaron como dúo permanente y aplaudido en 1940. Con la inauguración de Radio Quito. ¿Eran diferentes? Pues sí.
Gonzalo Benítez fue serio, aunque sin olvidarse de una que otra bromita, más bien abstemio, amigo de acostarse a horas tempranas, excepto, claro, en aquellos días de función y de que uno u otro sereno. Luis Alberto Valencia fue más bien amiguero y amistoso, con toques bohemios, dispuesto a pasar una noche entre canciones y guitarras, improvisando dúos con otros artistas, por lo tanto, sumamente popular, celebrado como Chuya Alaja, y por supuesto, dueño de una voz y origen privilegiado. Mucho respeto. Ambos merecieron mucho respeto del público como cantantes y por supuesto como personas, pero Valencia, por sus características, tuvo un campo más amplio de acción y entre otras cosas, formó dúos también con otros artistas de la época, entre ellos con varias damas talentosas y bien entonadas como Carlota Jaramillo, Lastenia Rivadeneira y con su hermana Beatriz. Benítez se dedicó la mayor parte de su vida al dúo Benítez y Valencia. Fue un hombre consagrado. Los dos están considerados como figuras muy destacadas de la música ecuatoriana, pero Valencia sobresalió, con alto relieve, como intérprete también de música argentina y en especial de tangos. Personas de su época afirmaban que hubo interesados en llevarle a cantar en Buenos Aires y México. En varias oportunidades, Valencia grabó aparte o se presentó como solista. Gonzalo Benítez lo hizo así en los últimos lustros de su vida y su carrera. Los dos fueron autores de composiciones. El diccionario bibliográfico de César Augusto Alarcón Costa registra las siguientes canciones con autoría de Gonzalo Benítez: Pobreza, Soledad, Tu imagen, La vuelta del Chagra y Forasterito. De Luis Alberto Valencia, Los pasillos, Su partida, Aquellos ojos, Acuérdate de mí, Penumbra, Leña verde, Tonada, Amor imposible y Por dónde andarás, Albazos y El toro barroso. Los dos constan como autores de la música de la canción popular Vasija de barro. Momentos estelares. Benítez y Valencia fueron sin duda alguna personajes del país y sobre todo de la ciudad de Quito. Como tales estuvieron, por ejemplo, en el lanzamiento de la fiesta quiteña, junto a su íntimo amigo César Larrea y más periodistas del vespertino Últimas Noticias. Actuando en el atrio de la Catedral Quiteña, fueron tan cercanos a Larrea y le acompañaron en tantas y tantas serenatas que en su matrimonio le dijeron: gracias a nosotros, Cecitar, te casaste con la Fabiolita. Estuvieron juntos en Radio Quito desde el año de 1940 hasta el 12 de febrero del año de 1949, noche histórica en que se produjo el incendio de la emisora por la transmisión de la Guerra de los Mundos. Benítez y Valencia tuvieron que escapar por los techos. La vasija de barro. Los dos estuvieron, por cierto, en la noche del 7 de noviembre del año de 1950, cuando en la casa de Alfredo Guayasamín nació la canción poema ecuatoriana Vasija de barro. Los versos fueron improvisados por el poeta Jorge Carrera Andrade, el ensayista educador Hugo Alemán, el pintor Jaime Valencia y el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adún. Como autores de música y primeros intérpretes constan Benítez y Valencia. Luis Alberto Valencia falleció el 23 de octubre de 1970. Se sintió mal cuando el dúo estaba actuando en una función en la ciudad de Riobamba y fue trasladado a Quito, antes de que se produjera su deceso. El sepelio de Potolo, Valencia, fue un suceso. Una multitud se volcó para acompañar los restos del cantante popular que se iba, y en las calles quiteñas retumbó la canción Yo quiero que me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco y una vasija de barro. 35 años más vivió Gonzalo Benítez, a quienes sus amigos llamaban el viudo. En los últimos años, ya anciano y gastado por el tiempo, afirmó a algunos periodistas que Valencia no estuvo junto a él cuando compuso la música de Vasija de barro. Sentimos mucho, Gonzalo, pero la canción de la vasija de barro fue, es y será, hasta la consumación de los siglos, de Benítez y Valencia. Fue la respuesta de los periodistas. Anécdota número 46. El Estadio Olímpico y el Pepe Parches. Elefante Blanco le llamaron y Pepe se lanzó de candidato. Eran los tiempos del popular alcalde Pepe Parches y del presidente Patrón Galito. Quito se cansó de su cancha del Elegido, usada desde el año de 1908, y quiso tener también, como otras ciudades del mundo, un estadio a todo dar para 40.000 y más personas. Fue entonces cuando surgió la frase Elefante Blanco. El proyecto no solo era muy costoso, sino lejano. Esto es, ubicado en el sector del Batán Norte, fuera de la ciudad, más allá de los dulces. ¿Cuándo se iba a llenar pocholitos del alma? El terreno fue adquirido durante el ejercicio del primer alcalde, don Jacinto Gijón y Camayo, un conservador bastante pelucón, pero respetado, entre otras cosas por sus aportes a la cultura y a la ciudad. Por supuesto, nunca pateó una pelota, pero apoyó la idea. Luego, buena parte de la financiación se dio en el periodo del segundo alcalde, Alfonso Pérez Payares, gracias a un negocio con los terrenos de la Villa Flores. Pepe Parches a la cancha. El tercer alcalde, José Ricardo Chiriboga Villagómez,
puso su no desmentido entusiasmo al servicio de la obra. Le funcionó el olfato político y dijo: "Este golazo no me lo pierdo". Don Pepe Parches fue un personaje interesante. Comenzó como dirigente liberal y funcionario del gobierno del presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, cuyo final fue deplorable tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro y la avalancha del profeta Velasco Ibarra. Pero Chiriboga Villagómez, inteligente y simpático, fue recuperándose y cuando llegó a la alcaldía de Quito, descubrió el significado del populismo. No solo hizo una intensa obra, aunque polémica, sino que llegó al corazón de la gente, especialmente de las cholas. Pintón, amistoso, sonriente, bailó en los mercados y se cansó de inaugurar escalinatas. Se tomó uno que otro trago y se hizo más de un levante. Sumando todo, pasó a ser un alcalde popular y se lanzó para una gran obra, del elefante del color que sea, un gran estadio para Quito. Fiesta en la cancha. En noviembre del año de 1951 se inauguró el Estadio Olímpico de Quito, con una gran temporada de fútbol y con muchos aplausos dedicados al alcalde Chiriboga Villagómez, cuyos bonos subieron muy alto, sin necesidad de las encuestas que por entonces felizmente nos habían inventado en estas tierras. Pepe Parches midió sus posibilidades políticas y saltó de emoción cuando los chismosos de la prensa dijeron que fue más aplaudido que el presidente Galo Plaza Lazo. El público gozó con la presidencia de equipazos clase A, como el Boca Juniors de Cali, que era la selección de Paraguay, y el Cúcuta Deportivo, la selección del Uruguay, además de la selección de Pichincha y el Gran Río Guayas, del puerto principal, integrado por 10 extranjeros y un ñaño mono. Todo se dio a favor y don Pepe Chiriboga Villagómez no dudó un minuto más. Lanzó su candidatura a la presidencia del Ecuador. Por los graderíos del Estadio Olímpico Atahualpa se escuchó el grito de Pepe Parches, ras, ras, ras. Don Pepe Chiri, sin duda alguna, se perfilaba hacia Carondelet. Gol en contra. Todo iba bien. La inauguración del superestadio quiteño fue un éxito. Chiriboga Villagómez confiaba en el voto quiteño como base para su victoria y consagración. Yo le gano a Rupango Feroche, el candidato conservador, dijo a los cuatro vientos, pero no contaba con la presencia del huracán de Buenos Aires. Velasco Ibarra tenía ya dos caídas en su biografía, la primera en 1935 y luego con el manchenazo del año de 1947, la segunda. Este personaje está terminado, dijeron los analistas. Pero de pronto fue nuevamente candidato para volver a la presidencia después del patrón Galito. Inicialmente hubo más de una burla, el loco está más loco que nunca. Velasco Ibarra se fue apoderando paulatinamente del voto quiteño, pese a que no había construido ni un estadio para la carita de Dios. Y cuando llegaron las elecciones se anunció que el profeta tenía 153.945 votos por 118.397 votos de Rupango y apenas 67.366 del Pepe Chiri, por tercera vez de la presidencia con paliza. En 1956, Chiriboga Villagómez volvió a ser candidato a la presidencia. Sus enemigos dijeron que ya no fue en homenaje al Estadio Olímpico, sino en calidad de chimbador. Lo cierto es que ganó Camilo Ponce, con 178.000 votos por 175 del viejo gallo de pelea Raúl Clemente Huerta. Pepe Parches obtuvo unos interesantes 110.000 votos, la mayoría en Quito, y allí terminaron sus aspiraciones presidenciales. Y el Estadio Olímpico Atahualpa de la 6 de diciembre, nada de elefante blanco, por supuesto. Anécdota número 47. La torera, en las calles del Gran París y de Quito. Anita Bermeo, personaje de la ciudad, mitos y verdades. No solo tiene un puesto entre los personajes de la ciudad, Anita Bermeo, la torera, mereció un monólogo en el teatro y revivió en una obra de danza. Para unos era la loca del pueblo, para otros apenas una mujer que algún día perdió una parte de la razón y se creía la dueña de Quito. Durante muchos años recorrió las calles capitalinas, especialmente del centro histórico, con sus atuendos característicos y hasta cierto punto extravagantes. Los jóvenes especialmente le gritaban torera, tal vez por su sombrero de ala ancha o por otros detalles de su facha, y ella fingía lanzarse al ataque con su bastón o su palo. La escena se repitió innumerables veces y la torera fue conocida por todo Quito, en toda la extensión del concepto. ¿Qué se sabe realmente de ella? Pues obtuvimos un testimonio auténtico sobre un par de capítulos de la vida de Anita Bermeo que ilustran parte de su personalidad. Sí, Anita Bermeo vivió 2 años en París, allá por el año de 1930. ¿Cómo así? Pues ella llegó a la ciudad luz como servidora o mayordoma de una familia rica y aristócrata de Quito de entonces, el matrimonio Saldumbide Rebolledo, parentela del diplomático poeta Gonzalo Saldumbide. La versión incluye que Anita aprendió a chapurrear en francés y admiró los modelos de las calles y vitrinas parisenses. Hasta le gustó tal vez la elegancia a su manera. Cuando Anita Bermeo regresó a Quito,
1962, obtuvo trabajo en el hogar del matrimonio Páez Terán. Una tarea fue cuidar al último de los hijos, Rodrigo, recién llegado al mundo. Todo fue bien. Anita era una niñera apta, pero comenzó a dar señales de un desarreglo mental. Duró 6 meses en su tarea, hasta que un día se molestó por algo y refunfuñando, tomó a su niño, lo puso casi bruscamente en manos de la madre, y se marchó. Volvió algunos años después, pero solo para saludar con la familia, y recibir algún obsequio. En el escenario, fue luego muy conocida, claro, recorriendo las calles, disputando con los guambras que le gritaban torera, corriéndolos con sus armas, bastón, paraguas y un palo, mostrando sus vestidos o sombreros especiales, blusas de encajes, zapatos de tacón, un pito en el cuello, incitando a las preguntas. ¿Quién fue realmente Anita Bermeo la torera? Para unos nació en Quito, pero otros decían que vino de Riobamba, persona de clase media y hasta tal vez unos centímetros más, pero sin padres o familiares a la vista. Es cierto también que llegó a los escenarios. Viviana Cordero planteó un monólogo en el Teatro de Iñaquito con la actuación de la actriz Valentina Pacheco como la torera. Aplausos. María Luisa González ubicó a Anita Bermeo en una obra de danza, El pájaro. Pebres Cordero imaginó entrevista. Le grita, torera, es la plebe, es rica, soy la dueña de Quito, de la Plaza Grande y las iglesias. Fue sirvienta de una casa señorial. Mentiras, calumnias, a mí me servían todos. ¿Para qué su palo? No es palo, es un cetro. Hubo personas que la apoyaron con unos bocados y piecitas de ropa que ella aderezaba a su manera, con leves toques parisinos, pero con el paso de los años se cansó de sus recorridos famosos y tras miles de días callejeros, terminó realmente como una dueña, bien servida y bien querida en el asilo de ancianos Corazón de María en Quito. Anécdota número 48. Buen debut periodístico y un golpe al comercio, pero con una segunda parte grata. Ingreso al matutino. En junio del año de 1951, los equipos de básquetbol Liga Deportiva Universitaria, LDU Varones, y 24 de Mayo, Colegio Femenino de ese nombre, iniciaron una larga, intensa y atractiva gira. ¡Qué emoción! Más de 20 partidos por las principales ciudades de Colombia durante más de un mes. Lo que viene a continuación es, con el permiso de los lectores, un grato recuerdo personal del autor de este inquieto libro. ¿Cómo así semejante periplo? Fue invitación de las autoridades deportivas del vecino país. El 19 de agosto viajamos a Cali para los primeros encuentros, en medio de amplia expectativa de la afición quiteña. Por ese entonces en Quito competían dos matutinos, El Comercio, ya con 35 años de vida de la familia Mantilla, y El Sol, en su primer año, dirigido por el gran personaje de la cultura, Benjamín Carrión. Un tercer diario, El Día, nacido en el año de 1911, enfrentaba una crisis y se perfilaba un próximo y sentido deceso. El Comercio era, por supuesto, el decano y el más fuerte de la ciudad. Alfonso Lazo Bermeo era su jefe de deportes. En El Sol, Francisco Sáa Chacón, El Chapazá y Blasco Moscoso Cuesta iniciaban su misión en el periodismo deportivo. Los viajeros y los partidos. El equipo del Colegio 24 de Mayo, que era por ese entonces vicecampeón de Quito. El campeón era el normal Manuela Cañizares. Alma Tamayo era su mejor jugadora y la acompañaban María Cárdenas, Ligia Tamayo, Vaca Hidalgo y la guapa y rubia Julia Páez. LDU era también el vicecampeón de Quito. El campeón era Mercantil y contaba en sus filas con el poderoso Marcelo Holguín, con otro alto, Santiago Leas, con Carlos Cadena, Hugo Pintado, Snedek Sack, un checoslovaco de buena estatura, Hugo Pintado, Homero Ceballos, Jorge Rivadeneira, a sus órdenes. Un brillante jugador de Mercantil, Gonzalito Patayucha Ceballos, fue invitado para reforzar el equipo liguista. El presidente de la delegación fue el exjugador de Liga Deportiva Universitaria, Juan Fierro Romo. Los primeros partidos fueron en Cali, con triunfos y derrotas de los viajeros. Los periódicos de Quito informaron con amplitud en vista de que una emisora colombiana fue escuchada con nitidez. Luego los encuentros en Bogotá. LDU ganó a Millonarios, empató con Santa Fe e inesperadamente ganó con 20 puntos de diferencia de 53 a 33 al campeón Cedalana. Las chicas ganaron y perdieron. Aquí el recuerdo personal. Luego del partido con Cedalana, se me vino a la mente una idea. Recibieron en Quito la noticia, escribí a mano un comentario de ese y de los demás partidos y le deposité en el correo, dirigido a Francisco Sá, jefe de deportes del diario El Sol. Siguió la animada gira y el equipo de liga, y en forma intermitente, el 24 de mayo, continuó ganando sus encuentros en Bucaramanga, San Cristóbal, Venezuela, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla al regreso, Medellín y Cali.
Con una derrota en esta última ciudad, por mi parte seguí cumpliendo con mi misión periodística, noche tras noche después de cada partido, siempre a mano y usando el correo, sin tener noticias de que mi material hubiera sido recibido, como corresponsal voluntario muy cumplido, hasta que terminó el viaje con un saldo excelente de 17 victorias de LDU en 20 partidos. Aplauso y premio. Al llegar a Quito, tras la intensa gira, los dos equipos fueron recibidos por un numeroso y entusiasta público, incluyendo el alcalde de Quito, el doctor José Ricardo Chiriboga Villagómez, un personaje popular y muy amistoso, por cierto. Por mi parte, la recepción fue eufórica de emoción por parte de los directivos del Diario El Sol, Guillermo Lazo, ingeniero Francisco Sá, Chacón y otros. Muchas gracias y aplausos, Jorge, dijeron. Hemos publicado sus 16 artículos con reseñas exclusivas de los partidos, comentarios, cuadros de triunfo y de anotaciones. Muchas gracias. El gerente Olo Lazo me informó, le vamos a pagar 500 sucres por artículo. Además sería un gusto contratarle como para periodista deportivo, pero usted es un jugador activo. Venga el sol cuando se retire. Finalmente Lolo Lazo y el Chapasá dijeron casi a dúo. Fue un gran debut periodístico el suyo. Con sus reseñas tan puntuales y minuciosas, le hemos dado una paliza al comercio. Nuestra información fue exclusiva. Bravo. ¿Quién se podía imaginar que con mis notas el sol iba a dar un golpe periodístico al comercio? Anécdota número 49. Los periódicos de Quito con anécdotas y todo. Cosas y casos del comercio, El Sol, El Día y otros. El diario El Sol, dirigido por su superculto y entusiasta ciudadano Benjamín Carrión Mora, fundador de la Casa de la Cultura en el año de 1944 y socialista moderado, nació en Quito, enero de 1951, en medio de muchas expectativas. Este periódico sí que le van a dar una dura batalla al comercio. Bien, porque por ahora el gran día está muriéndose. Fue un comentario lógico en la ciudad. Claro, con Benjamín Carrión y sus cerebros, el comercio tiene conocidos soldaditos, pero contaban que fundar y dirigir un periódico fue uno de los sueños de Carrión, obviamente relacionado con sus características y aficiones. Escribir, leer, impulsar la cultura, constituyeron las pasiones del lojano nacido el 20 de abril del año de 1897. De allí a fundar un periódico en Quito no había sido sino un paso. Viene el sol y con fuerza, se va el día, fue la novedad. Don Benjamín se rodeó de gente valiosa. El muy destacado escritor y novelista Alfredo Pareja Díaz Canseco, guayaquileño del año de 1908, fue el primer llamado. Por supuesto dijo, encantado Benjamín, e ingresó como gerente y subdirector, dispuesto a colaborar con su entusiasmo y con su pluma. Luego fue convocado Guillermo Lazo Pastor, distinguido latacungueño más joven que ellos, nacido en el año de 1920. Su nombre ingresó a la fama cuando después de estudiar en el Mejía y llegar a la Universidad Central, fue el primer presidente de la FEUE y participó activamente en la gloriosa Revolución de Mayo del año de 1944, que derrocó al presidente Carlos Alberto Arroyo del Río. Subió a Carondelet como un héroe, el doctor José María Velasco Ibarra, alguna vez conocido como Loco, y uno de sus primeros actos fue nombrar a Guillermo Lazo como su secretario particular. Con sus 24 años fue uno de los personajes de la temporada. Por añadidura inteligente, simpático y de buen humor, y revolucionario por supuesto, acompañó a Pareja Díaz Canseco en la gerencia. Llegó igualmente a El Sol un sobrino lojano de don Benjamín. Era el joven de 25 años, Alejandro Carrión Aguirre, también socialista por ese entonces y ya con su buen nombre de periodista y escritor. Había sido jefe de redacción del periódico La Tierra y como un buen revolucionario velasquista dirigió la sala de prensa del Profeta. Cuando el corazón de Velasco Ibarra se pasó al lado derecho, Alejandro se cayó del puesto. Otras figuras como Jaime Chávez Granja, Rafael Alvarado, Gustavo Vallejo Larrea, Jorge Guerrero, Asdrúbal de la Torre, Galo Galecio, se incorporaron también al Sol, todos con deseos de triunfo. Cosas del periodismo. El número inicial del Sol, el 21 de enero, tuvo muchos e interesantes artículos de fondo. No faltaron los aportes de los intelectuales y la perspectiva de superar tan pronto como fuera posible al cuarentón, sólido y tal vez un poco seco y confiado el comercio. No fueron tan fáciles las ediciones diarias, las de rutina, las del nuevo diario. Era un periódico con muchos generales y a veces faltaban los soldaditos. La prensa de El Sol, comprada en Filipinas, no fue un gran apoyo, como parecía por su enorme tamaño. Su crisol se tragaba cantidades de plomo y el gasto, sumando a la energía eléctrica, era muy alto. Había evidente discrepancia entre la dimensión de la rotativa y el número de ejemplares para un periódico en su etapa inicial y en una ciudad no muy entusiasta por la lectura. Los anuncios clasificados y de cines se iban invariablemente, como era costumbre mundial, al periódico más antiguo. Los gastos eran altos. La vida no era fácil, nunca lo ha sido, para un periódico nuevo, pese a los esfuerzos,
y algunas ediciones muy buenas del producto ofrecido por los Carrión y por todos sus compañeros. Venga Negrito. Una sorpresa constituyó la sección deportiva de El Sol. El equipo fue formado por el ingeniero Francisco Sá Chacón, el popular Chapa, ambateño multifacético, como jefe, con dos manos derechas, Alfonso Lazo Bermeo y Blasco Moscoso Cuesta. Alfonso, de 23 años, ya era conocido en el ambiente del deporte y del periodismo deportivo. Fue estudiante de ingeniería, también jugador destacado de tenis, ping-pong entonces, y aficionado a la prensa. Hizo varios trabajos para el periódico El Nacional, del empresario Eduardo Granja, y alguna vez probó un micrófono. Cuando le llamaron al Sol, fue allá con gran entusiasmo. Captando que era su oportunidad, se desempeñó como un aporte valioso. En cambio, para Blasco Moscoso, el periodismo escrito fue un reto y casi un martirio. Había permanecido largos años en calidad de oficial de policía, dedicado a los problemas y aventuras de esa profesión. Por cierto, como un jefe entregado y honesto, no tenía experiencia con la pluma periodística. En el Club Deportivo Crack, formado por la familia Moscoso, un centro deportivo y de buen humor, hizo amistad con Guillermo Lazo y un tanto con el Chapasá, pues claro, Lazo lo invitó a formar parte de la página de Deportes del Sol. La sorpresa fue que lo mejorcito que prestó el nuevo periódico, el de los intelectuales, fue la sección deportiva. Blasco tuvo que seguir cursos de redacción, pero mostró su carácter y llegó a ser figura del periodismo. En otros espacios había lucha, pero en Deportes el Sol superó claramente al Comercio. El cuarentón periódico había descuidado algunos espacios, entre ellos el deportivo, tal vez por falta de competidores que lo obliguen a mejorar. ¿Cuál fue el desenlace? Se conectaron el Comercio y Alfonso Lazo, y este paso al matutino de 45 años. Tuvo sus dudas, pero la oferta de ser en adelante nada menos que jefe de la página deportiva del Comercio le convenció. El 1 de mayo del año de 1951, Alfonso Lazo Bermeo inició en el Comercio una carrera destacada que duró 42 años y que incluyó una larga presencia en Radio Quito y una decena de años en Últimas Noticias. Por cierto, no fue la primera ni la última vez que en un diario conquiste a un periodista de otro medio, pero El Sol acusó el golpe. Su caricaturista deportivo Asdrúbal publicó la imagen de un negrito con la leyenda sugerente "Nadie sabe para quién trabaja". Fin de 4 periódicos. El diario El Día, ligado a la idea y al Partido Liberal, fue fundado el 1 de agosto del año de 1913 por Luis Robalino Dávila, director, y por un grupo de ciudadanos redactores con nombres honoros: Carlos Manuel Tobar Borgoño, José Rafael Bustamante, Belisario Quevedo, Simón Cárdenas, Cristóbal Gangotep Gijón. A partir del año de 1915, el periódico tuvo un solo propietario, Ricardo Jaramillo, un profesional gráfico, que se entregó con pasión a la tarea periodística. En sus páginas escribió un selecto grupo de columnistas de centro izquierda y el periódico llegó a tener un alto prestigio. Pero don Ricardo jamás tuvo la intención de modernizarlo, y menos de convertirlo en una empresa, y murió en el año de 1949, luego de realizar un lindo gesto, apoyando al Comercio que sufrió ese año el incendio. El Día vivió solo 3 años más y en 1952 desapareció del mapa periodístico ecuatoriano. Respecto a El Sol, luego de tan entusiasta comienzo no pudo despegar. Los intelectuales pagaron la novatada y en 1955 desfalleció para siempre, dejando, según las malas bocas, con deudas y penas de don Benjamín Carrión y a sus amigos. Y el diario del Ecuador, financiado por el empresario Francisco Illescas Barreiro, reemplazó al Sol y vivió desde 1955 hasta 1962. Que descanse en paz. En el año de 1960 murió por última vez el periódico socialista La Tierra, sosteniendo en buena parte de su vida por don Carlos Zambrano Orejuela. En el año de 1946 había sido empastelado por los agentes de policía de Velasco Ibarra, cuando el profeta pateó a la izquierda y se pasó a la derecha. 4 periódicos fallecieron, pues en Quito entre 1952 y el año de 1962, de 1948 a 1961, hubo estabilidad política en el país. Curioso, más tarde aparecieron los diarios del Tiempo, de Antonio Granda Centeno, y hoy fundado por Jaime Mantilla, Anderson. Este último periódico dejó de publicarse en el año 2014, provocando inquietud y pena en la comunidad ecuatoriana, especialmente en sus lectores. Anécdota número 50. Un diario del Ecuador. Lo bueno, lo malo y lo feo. 3 años en un periódico de Quito que cambiaba de cara. Don Benjamín Carrión Mora sumó amarguras cuando murió apenas de 4 años en 1955 el periódico de sus sueños. No solo fue el fallecimiento triste y pronto del Sol, un diario llamado a ser grande para servir a la patria, a la cultura y al centro izquierda. Otra pesadilla fue conocer el nombre del próximo dueño.
Parece que alguien se dedicó a comprar las acciones del Sol, por lo bajo. Lo cierto es que un día Benjamín Carrión y los suyos, ya sufridos por el suceso infausto, encontraron que el nuevo propietario absoluto de los bienes de la empresa era el millonario Francisco Illescas Barreiro. Illescas Barreiro no es una identidad conocida actualmente en el Ecuador, pero en 1955 era uno de los personajes más ricos del país, dueño de pozos de petróleo en la península de Santa Elena, de equipos de construcción de molinos, todo un super empresario. Menos mal que no compró el preciado Nombre del Sol, reverenciado por el grupo que lo fundó. Illescas se quedó con el local en la avenida 10 de agosto, con las maquinarias, incluyendo la gigantesca prensa, que también fue su dolor de cabeza, las oficinas y bautizó el nuevo periódico como Diario del Ecuador. Ese grito se escuchó en las calles de Quito allá por 1955. La gente encontró que le ofrecían un periódico muy simpático y ágil, con un director igualmente liviano, Eduardo Borges Illescas, sobrino del dueño. En octubre del año de 1956, ingresé Jorge Rivadeneira Araujo a sus órdenes a la sección deportiva, invitado por Blasco Moscoso Cuesta, con un sueldo de 600 sucres mensuales y con la emoción de ser periodista, como había sonado sobre todo desde que me serví con unas preciadas exclusivas a Diario El Sol de Don Benjamín. El lado bueno. Mi sorpresa inicial fue que mi primera quincena, 300 modestos sucres, me pagaron con 12 días de retraso. Esto va mal, me dijo un compañero, pero por esos días entró un nuevo gerente, el colombiano Carlos de Restrepo Piedrahíta, y desde entonces todo marchó normalmente en lo económico. El país tenía el apoyo del dueño. Los periodistas que guiaban al Diario del Ecuador eran dos personajes calificados en esa profesión: Juan Paz y Niño, ágil en las tareas cotidianas, plenamente humano en lo personal, entregado a su causa, y Pedro Barreiro, manavita, muy serio, pero igualmente apto. Eran los jefes de redacción, con un equipo muy profesional, aunque poco numeroso, de primera clase: Fabián y Gabriel Garcés Polvorín, de una familia de periodistas: José Carrera, Osvaldo Paz y Niño, José Félix Silva, Luis Ceballos, Blasco Moscoso, Luis Erazo, Gerardo Gutiérrez. Durante algún tiempo fueron también periodistas de planta Patricia Romero Barberis y Guillermo Moriano, ciudadanos muy estimados. Con ese equipo, el Diario del Ecuador libraba la batalla cotidiana, muy difícil por cierto, frente al siempre bien plantado El Comercio. El subdirector y editorialista era un periodista de reconocido prestigio, Jaime Chávez Granja. Edmundo Rivadeneira, futuro rector de la universidad y presidente de la Casa de la Cultura, era jefe de publicidad. El doctor Ernesto Miño, padre de los artistas hermanos Miño Naranjo, abogado de la empresa en el ámbito periodístico. Mi segunda sorpresa fue que en diciembre del año de 1956, a los 3 meses de mi ingreso, se dictó la primera ley de salario mínimo, fijando la base en 1.000 sucres mensuales. Se dijo en el diario que la empresa, enojada por la ley, echaría a 3 periodistas para asumir los sueldos. Como recién llegando me di por muerto. Casi se acaba allí mi carrera. Felizmente por versátil, podía cubrir deportes y algo más, me salvé. Buena anécdota. El lado malo y el lado feo. Todo marchaba normalmente hasta que en el Congreso o en algún ministerio tocaban a uno de los negocios claves del señor Illescas Barreiro. Los periodistas mirábamos con inquietud cómo el señor Illescas, con su equipo de trabajo, se trasladaba al Hotel Humboldt para seguir de cerca la evolución del problema y tomar a su cargo las ediciones. Más de una vez la edición del diario se atrasó varias horas, mientras el dueño y los suyos controlaban la versión. Los periodistas de turno, no felizmente yo por ser deportivo, vivían momentos muy amargos, interpretaban la situación comentando y fustigando. El señor Illescas compró el periódico para esto. Entre estas y las otras, algunos titulares reflejaban las emociones del ciudadano dueño. Conaca sí cobró, fue un titular atacando a alguna empresa rival. Menos mal que eran episodios ocasionales y el diario volvía luego a su ritmo periodístico. Feliz. Por muchos motivos me sentí muy contento cuando llegué al Comercio. Últimas noticias. Una empresa de tan larga y calificada trayectoria. He permanecido allí muchos lustros, pero una de las satisfacciones fue lo que funciona como una empresa de comunicación y está entregada a otros grandes negocios, pues no pertenece, como Diario del Ecuador, a bancos, empresas petroleras o grandes contratistas. Con sus evidentes virtudes e inevitables errores, siempre funcionó como un diario independiente con dirigentes y periodistas de calidad de las cuales guardo muy gratos recuerdos. Anécdota número 51. Patayucha Ceballos, crack del básquetbol y del fútbol. Un espectáculo en las canchas ecuatorianas. Decir Patayucha es palabra mayor en el deporte, sobre todo en la provincia de Pichincha y en especial en Quito. No solo por su calidad en las canchas, sino porque se mantuvo en acción permanente durante 70 años con una entrega total.
Fue un superdeportista en toda su extensión. Comenzó como basquetbolista en cuarto grado de la escuela El Cebollar en el año de 1940 y se retiró de la cancha con varios títulos en el año de 1967, cuando tenía 36 años. Se inició como arquero en el año de 1948 y sumó valiosas distinciones. Como entrenador sigue en plena acción hasta hoy, luego de pasar por varios planteles, especialmente por el normal Manuela Cañizares, cuyos equipos dirigió durante más de 10 años. Al Colegio de las Chivas, 24 de mayo, ingresó en el año de 1973 y allí continúa hasta el día de hoy, siempre respondiendo a una cariñosa acogida y entrenando a sus equipos representativos. A estas alturas nos falta a los encuentros de básquetbol su deporte preferido, aunque fue también el cultor destacado del fútbol, el patayucha. Gonzalo Ceballos Llanes, quiteño a plenitud, tanto que nació en la Clínica Quito, heredó su popular apodo Patayucha de su hermano de padre, Luis Guillermo Ceballos Zapata, 20 años mayor que él. Luis Guillermo se lo ganó sin quererlo jugando fútbol por el equipazo quiteño Sacramento, los Pandillitas, cuando en un partido se quedó sin zapato y siguió jugando con el pie descalzo como 20 minutos. Desde entonces sus compañeros lo llamaron Patayucha, pero el apodo lo hizo más famoso también sin quererlo el Wambra Gonzalo. Otro hermano, el coronel Bolívar Ceballos, fue por largos años el gerente del Coliseo Julio César Hidalgo. El lindo básquet. Por esa época se lo llamaba simplemente básquet y era un deporte muy popular en los planteles quiteños. Titular desde cuarto grado del Cebollar, en el año de 1939, Gonzalo nunca más se apartó de la pelota y en 1948 y años siguientes jugó en el equipo del Colegio de Contadores Mercantil, enfrentando sobre todo a La Salle y Americano, en una época de mucha popularidad del básquet, luego pasado a llamar básquetbol. Con 1,73 m de estatura y gracias a su habilidad fue ganando fama y fue nombre, sobre todo por la viveza del Patayucha, y en 1951 fue ya campeón de Quito, junto a los afamados jugadores del Gran Mercantil, Alberto Estrella, Jaime Salvador, Manuel Martínez, Byron Salazar, Guillermo Rojas y otros, quienes reinaron en el básquetbol quiteño desde el año de 1944 hasta el año de 1951. En 1952 cambió su camiseta y de vida. Luego de la triunfal gira por Colombia en el año de 1951, ingresó al equipo de básquet de LDU. Marcelo Holguín, Santiago Leas, Rodolfo Arroyo, Jorge Rivadeneira, Carlos Cadena, Fausto Morales, y nadie pudo frenar en Quito, desde entonces y por largos años a la U quiteño. Después llegaron otras figuras, Osvaldo Arroyo, Rodrigo Urbano, especialmente, y en ese reinado se prolongó en los 60. Dejé de ser el Wambra quiteño y el equipo de liga fue el mejor momento de mi larga vida deportiva, con amigazos y todo. Un basquetbolista efectivo y aplaudido, no solo por sus gestos espectaculares, sino por sus picardías de Wambra quiteño trasladadas a una cancha. Y con unos viajes maravillosos como la vuelta por 3 meses a Europa en el año de 1954, con $50 en el bolsillo. Comenta parte de otras giras. Jugó en otros equipos como el Club Veteranos, que ganó un título. Fue varias veces seleccionado de Pichincha y del Ecuador. Y al arco, en el año de 1948, ingresó al Club Sacramento, como su hermano. Un día se lanzó una plancha por una pelota. Le hicieron arquero y jugó esa misma tarde. Tapó un penal y ganó un partido. Fue arquero del Club Argentina, ganando 3 títulos quiteños, luego del Deportivo Quito y en los años 50 de Pichincha y del Ecuador. En el año de 1960, el Negro Paz compró mi pase por 2.000 sucres y fui campeón del fútbol con LDU. Comenta muy feliz Patayucha Ceballos. Toda una vida. En el año de 1956, en la primera premiación de los periodistas deportivos de Pichincha, Patayucha fue elegido el mejor deportista y desde entonces recibió muchas distinciones. Jugó en las inauguraciones del Estadio Municipal Atahualpa en el año de 1951, el Coliseo Julio César Hidalgo en el año de 1953, el Boitale Paladines de Guayaquil y el Coliseo Rumiñahui. Su historia y anécdotas son para un libro de muchas e interesantes páginas. En agosto de 1950 se casó con María Beatriz Vázquez y celebraron sus 60 años de feliz vida común en agosto de 2010. Tienen 3 hijos, Jaime Bolívar, 2 hijos, Francisco Javier y Sofía, Susi, quien vive en Estados Unidos, Mónica y Nicolás, y Sandra Elizabeth, funcionaria del Banco de Pichincha. Patayucha Ceballos se enfermó 3 días cuando lo jubilaron a los 80 años, pero hoy estaba nuevamente fresco, recordando su pasado deportivo y su pasado humano. Anécdota número 52. Los hermanos Plaza Lazo. ¿Cuál fue el mejor? ¿Galo
José María o Leonidas, opinan los taurinos. Allá por mayo del año de 1938 se organizó en Quito una corrida de toros benéfica y los diestros anunciados fueron Galo, José María y Leonidas Plaza Lazo, los sonados hijos del expresidente general Leonidas Plaza Gutiérrez y de la rica y aristócrata doña Belina Lazo. Por cierto, hubo una buena concurrencia de la Plaza Arenas de la calle Vargas y no faltaron los aplausos para el trío de aficionados prácticos. ¿Cuál de los tres hermanos fue el mejor ese día? ¿Cuál fue el más descalificado de ellos a la hora de enfrentar a los toros en el ruedo? Vamos a tratar de satisfacer estas curiosidades. Galo Plaza nació en el año de 1906 en un hotel de Nueva York cuando sus padres estaban de viaje en Washington para ser embajadores de Ecuador. Un golpe arfarista derrocó al presidente placista Lizardo García y dejó a ellos como exiliados. Galo fue el primogénito, luego vino una nutrida fila de herederos. El trío hizo roncha en más de una oportunidad. Galo se graduó de agricultor y llegó a ser presidente. Sus hermanos siguieron la carrera militar. José María no pasó del grado de teniente y Leonidas hasta mayor. Ninguno general como el Papito, aunque todos tuvieron sus momentos de brillo, más de una aventura y sus inevitables caídas. El más torero. Nuestros dos asesores taurinos, Patricio Espinosa y Héctor Racines, coinciden en sus apreciaciones sobre la ciudad de los Plaza Lazo, luego de reconocer que a los tres les gustaba el arte de Gutiérrez y del Troni, pero andaban por los ruedos solo en festivales con excepción de uno de ellos. El mejor del trío y largo fue José María. El teniente Plaza Lazo fue verdaderamente bueno con el capote y la muleta, opina Patricio Espinosa, señalando que como buenos taurinos fueron amigos. Más aún, José María fue el único aficionado latinoamericano que se dio el lujo de torear en la Plaza México, en un festival junto a figuras como el Chucho Lozano y el Espartero, comenta Racines. Y yo me di el lujo de torear junto a José María en un encierro amistoso en Quito. Tengo una foto, pero reconozco que me hizo poncho, añade Espinosa. Los toreros profesionales le respetaban y mucho según Don Chicho Racines. Respecto a Galo, los dos taurinos denotan que era muy voluntarioso y fue un caso especial que un ciudadano que llegó nada menos que a la presidencia de la República hubiese entrado al ruedo para varios festivales. Y Leonidas se presentó en varias oportunidades como rejoneador. Le gustaba mucho el toreo a caballo, no lo hacía mal, tampoco muy bien, claro. Anécdota número 53. El águila quiteño, pungüista fino. Abrió 2 cabarets y tuvo un final trágico. Los años de mayor actividad del más conocido ladrón, pungüista o carterista de Quito antiguo, el águila quiteño, fueron entre 1935 y el año de 1943. Según las publicaciones de la Crónica Roja de la ciudad, en efecto, los datos periodísticos dan cuenta de que Luis Aníbal Paz, ese fue su nombre verdadero, fue detenido en más de una ocasión en ese lapso, solo junto con sus prontuarios, entre ellos el Sapo Blanco y el Águila Riobambeña. El águila quiteña superó a todos en fama y el suyo llegó a ser un apodo o alias popular en la ciudad. Se presume que nació en 1908. Fue hijo del lastre Luis Aníbal Paz, quien tenía su taller en la esquina de las calles Guayaquil y Mejía. Con el paso de los años fue aumentando la nombresía de Paz, por su habilidad y audacia en los robos, mientras hacía a dar que era pungüista y a veces engañero, pero nunca criminal. Reiteradamente tuvo que salir de Quito cuando llegó a ser muy conocido y viajó a otras ciudades del país y más tarde hasta Perú y Colombia. El popular quiteño José Luis Recalde, el ñato, solía contar detalles de la vida del águila. Su padre tuvo la culpa. Les mandó sacando de la casa a su madre y al joven. Siempre dijo que la vida en el mundo del delito era amarga, entre prisiones y entre chantajes. Verdad o leyenda, lo cierto es que no faltaron las historietas sobre las andanzas del águila quiteña. Hasta se dijo que en una ocasión logró introducir sus finos y sensibles dedos en el bolsillo del rico ganadero don Panchito Chiriboga, Bustamante, y no encontró nada. Se dio un tiempo y maña para repetir la jugada y dejar en el bolsillo de don Panchito un mensaje: viejo muco, lleve por lo menos con un billete de 100. Eliezer Cárdenas, de su reconocida novela Polvo y ceniza, contó de un encuentro en la capital entre el águila quiteña y el legendario bandido lojano Nahum Briones. Interesante e imaginario, por supuesto. Anécdota número 54. Boletín y elegía del faquir Dávila Andrade. El lojano que tuvo amigos en Quito se marchó a Caracas y... El mago jefa, Jorge Elías Dadún, encontró en Quito contados buenos amigos. Uno de ellos especialmente apreciado fue un lojano, César Dávila Andrade, quien compartió con él algunas de sus magias, a tal punto que se ganó el preciado apodo de faquir.
¿Cuáles eran los vínculos entre el libanés que llegó a la capital luego de una estadía en Ambato y el cuencano que hizo una larga escala antes de viajar a Caracas? Ambos describían, Adún sobre ocultismo y masonería, Dávila Andrade poemas y ensayos. Aparentemente a los dos les caía bien la magia. ¿Cómo qué más? Dávila Andrade permaneció en Quito cerca de 10 años. Alguna vez él dijo que fue su mejor época. Tal vez no se sintió cómodo en ninguna parte. Él sabía por qué. En la capital encontró trabajo en la editorial de la Casa de la Cultura, como corrector de pruebas. Fue recomendado por alguno de sus primeros propios versos. La casa estaba recientemente fundada por Benjamín Carrión, con el apoyo del presidente Velasco Ibarra. No era un gran empleo, ni César era el empleado perfecto. Él no nació por horarios fijos y más bien de vez en cuando se daba una escapatoria sin anuncios previos, para compartir un trago con un amigo y si había tiempo, además de una conversación. Claro que tenía sus virtudes, era poeta, amistoso, inteligente, por supuesto. En el año de 1934 tenía 16 años y publicó en el diario El Mercurio de Cuenca La vida es vapor, el primero de sus versos conocidos. En 1945 en Quito, el corrector de pruebas presentó su canción a Teresita y en 1946 su Oda al arquitecto, Despacio me has vencido. Vaya, un corrector de pruebas interesante. Amigos y esposa. Quito, la Casa de la Cultura y sus versos le dieron satisfacciones. Por lo menos encontró gratos amigos, como los escritores Don Benjamín y Alejandro Carrión, Galo René Pérez, y entre varios. Los pintores Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Jorge Enrique Guerrero, Bolívar Mena, todos ellos además buenos conversadores y a veces dispuestos a un canelazo con charla. Más aún, en 1949 en Quito, encontró esposa, Isabel Córdoba, quien pese a sus inquietudes por los momentos de bohemia del compañero de viaje, siempre estuvo bien dispuesta a impulsar su musa. Viajaron a Caracas y Mérida, en busca de nuevos horizontes y en pos, tal vez, de evitar momentos de bohemia. El Fakir. El apodo lo ganó en Quito y se mantuvo en Venezuela. ¿Por qué Fakir? Entre otras cosas, sus amigos encontraban rasgos orientales en su rostro de cuencano. Además, a David Andrade le gustaban las ciencias ocultas. Dicen que aprendió a hipnotizar, por lo menos en sus esquemas primarios, era amigazo del mago Jefa. Fue no solo poeta, sino de los buenos. Sus ensayos cortos merecieron reconocimientos plenos por su calidad y por ello con razón consta como una de las figuras de relieve de la literatura ecuatoriana. En Venezuela practicó el periodismo para ganarse la vida y fue muy apreciado en los círculos de la cultura. Su final fue lamentablemente triste. El 2 de mayo de 1967 fue encontrado muerto en la habitación de un hotel de Caracas. Su biógrafo, sobrino y admirador Jorge Dávila Vázquez anota en el libro de César a César, publicado por el Banco de los Andes, que algunos por amistad han querido minimizar al oscuro tema del alcohol en la vida del poeta, pero es indisoluble de su inmenso destino y está estrechamente ligado a su vida y a su muerte. Quito, Cuenca, el Ecuador, los círculos culturales se conmocionaron con la noticia que llegó desde Venezuela. Se suicidó el Fakir. Anécdota número 55. Viño Naranjo, eterno dúo del Ecuador. En 1957 la primera canción y hoy preparan el cuarteto Viño. Ya dejaron atrás los 50 años de actuación sin pausas. En ese lapso visitaron todos los rincones del país, recibiendo aplausos. Representaron 1001 veces al Ecuador en tierras extranjeras. Tuvieron incontables escenarios nacionales, desde los más altos hasta los más populares. Los hermanos Miño Naranjo, Eduardo y Danilo, son los super del Ecuador. Nacieron en el seno de una familia musical en Ambato, pero desde 1950, luego del terremoto que asoló en 1940 a esa hermosa ciudad del Ecuador, viven en Quito. Tienen pues algo de guaitambos y algo de chullas, plantillas. Eduardo nació en 1937 y Danilo en 1939. El papito fue doctor Ernesto Miño, un excelente abogado y gran aficionado a la música, y la mamita doña Alicia Naranjo, los dos guaitambos hasta la pepa. Doña Alicia también le entraba al canto, por su gran aporte fue en familia. Entregó al mundo nada menos y nada más que 14 Miño Naranjo y a cada uno de ellos le brindó lo mejor de sí, material y espiritualmente. El traslado a Quito fue un suceso. Los papis y su colección de herederos recorrieron los 120 kilómetros con la inquietud y las esperanzas propias de los inmigrantes. Eran unos ambateños totales y se preguntaban cómo les iba a recibir la capital. Por supuesto lo recibió con los brazos abiertos y comenzó lo de siempre, la lucha por la vida, más aún para una familia con 16 bocas que alimentar. El papito Miño se dio tiempo para ser fundador de la fiesta de las flores y las frutas, en el querido Ambato, todavía estropeado por el terremoto. En Quito
fue un distinguido profesional de las leyes. Al escenario. A los niños naranjos les gustaba cantar, pero papá Ernesto decía que el canto solo es un adorno personal y no, por favor, guambras noveleros, una profesión. Ser cantante es sinónimo, discursiaba, de farra, trago y mujeres. Cuidadito. Pero más pudo la afición. Eduardo y Danilo cantaron cada vez que encontraron una oportunidad propicia. No nos olvidamos de una noche de fiesta barrial en los 50, los niños naranjos cantaron en la concha acústica de la Villa Flora y ganaron muchos aplausos. De paso dedicaron unas miradas muy amistosas a nuestras hermanas, Tere y Rocío, rememoran Miguel y Francisco Carrión, entonces vecinos de esa urbanización quiteña. En el año de 1957, en el Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro de Quito, se dio el gran momento para Eduardo y Danilo. El empresario de un festival muy sonado, Gustavo Erdoiza, el maestro Juanito de Radio Tarqui, les invitó para que subieran al escenario y fueran parte del suceso musical. La gran figura fue el famoso cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, recibido como un ídolo. A nosotros nos fue bien, sentimos el calor de los aplausos, pensamos que no nos quedaba otro camino que desobedecer a papá Ernesto y convertirnos en artistas, cantantes, un dúo que se haga oír en el Ecuador, rememora. Por supuesto, evitando el chupe. El gran dúo. El dúo Millo Naranjo se hizo oír en efecto en todo el país, recorrió por las ciudades y los pueblos, Quito fue su centro de acción y Ambato estuvo en la primera en sus planes y en sus cariños. Guayaquil, la ciudad costeña y exigente, les dio su entusiasta visto bueno y cada vez la visitaron. Llegaron hasta los rincones, como Anambija, en la zona amazónica ecuatoriana, cuando tuvieron que recorrer 2 días de caballo. Pero la consagración internacional, la que soñaban, se dio en los años 60, en la Gran Barcelona de España, en la segunda feria de la canción iberoamericana. Nos fue muy bien con el pasillo Tú y yo de Francisco Paredes de Herrera, rememoran en dúo. Triunfaron y se les abrieron muchas puertas, hasta don Ernesto Miño fue aceptando la realidad. Bueno muchachos, canten y sigan triunfando, hasta pueden tomar una copa para festejar, pero nunca se propasen, que bien lo están haciendo. Esto merece una guitarreada. Muchas anécdotas, países muy diversos y siempre el regreso a una patria querida. En el Japón tuvimos que aprender el idioma de las señas hasta que nos pusimos el traductor. Y lo mejor es que a los japoneses de Osaka les gustaron nuestros pasillos, cuenta el dúo. Haciendo honor a la educación y a los valores familiares, se llevaron bien durante estos más de 50 años de tarea conjunta y de vida artística. Su trayectoria fue grata y siempre entusiasta. A la hora de los recuerdos pasan por sus mentes ciudades como Moscú y San Petersburgo, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Madrid, Roma y Murcia. Anécdota número 56. El dúo más sonado del periodismo quiteño. En el periodismo, Alfonso Lazo y Blasco Moscoso hicieron historia. Estas anécdotas están llegando a los años 50. Por esa época, en 1951, se encontraron en el periodismo deportivo 2 personajes, Blasco Moscoso Cuesta y Alfonso Lazo Bermeo, nacidos en 1916 y en 1929, en una finca en Trambato y Baños y en Quito, respectivamente. Desde su encuentro fueron conformando un dúo recordado por las cualidades de comentarista, Blasco y narrador, Alfonso. En Radio Quito, sus programas funcionaron bajo el título de Cóndor, Voces y Oídos del Deporte. El fútbol fue, por supuesto, el deporte favorito de ambos, su pasión, y tuvieron una gran hinchada durante sus largos años de presencia, no solo en la radio, sino también en la pantalla chica. Ambos dedicaron buen tiempo al periodismo escrito, al radial y a la pantalla chica. Los dos viajaron a numerosos torneos, incluyendo mundiales. Constaron entre los 2 personajes más conocidos de la ciudad y el país en varias etapas, y los dos fueron por igual hinchas del tango. El encuentro. El diario El Sol, fundado por el destacado personaje de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión y varios intelectuales más, nació en el año de 1951, con una excelente información deportiva a cargo del ingeniero Blasco Sachacón, Alfonso Lazo y Blasco Moscoso. El primero de ellos actuaba como jefe de página. Blasco había sido durante largos años oficial de policía, hasta retirarse como comandante. Allí fue un encuentro, Lazo Moscoso. El Sol presentó una excelente página deportiva. Los dos se llevaron muy bien desde el primer encuentro, aunque Lazo fue más abierto a otros deportes. Lazo había iniciado su vida de periodista en el matutino del Nacional de Quito y en algunas emisoras cuando se incorporó al comercio, mayo de 1951. Lo hizo también a Radio Quito. No tardó mucho en llegar a la emisora Blasco Moscoso. Con los años sería igualmente periodista deportivo del vespertino de Últimas Noticias.
El dúo funcionó cada vez con mayor cohesión y amplia acogida. Lazo era el narrador con su estilo que se hizo popular, especialmente en el emocionado grito de gol. Moscoso se encargaba de comentarios y acotaciones con sus características, generalmente calmado pero con un énfasis en ciertos puntos y con reconocida sapiencia deportiva. Blasco en la policía. Blasco Moscoso nació en la provincia de Tungurahua, en una finca entre Ambato y Baños. Su padre, Julio Moscoso Vaca, fue quiteño y su madre Cuestra Garcés, de origen ambateño. El padre, los hermanos y Blasco Moscoso fueron los fundadores del Club Crack, de larga y reconocida trayectoria en el deporte y en el club y en el humor de Quito. La fundación fue en 1936 en la Casa de los Moscoso y la institución sigue funcionando, ahora bajo la presidencia de Blasco Moscoso Valenzuela, hijo de Blasco. Durante varios años, hasta 1950, Blasco fue oficial de policía en la época en que ese cuerpo se llamaba Carabineros. Como tal, recorrió todas las ciudades del país y llegó a comandante. Contrajo matrimonio con Violeta Valenzuela, quien le sobrevive. Además de su dedicación a la policía y el periodismo deportivo, Blasco Moscoso Cuesta fue funcionario de la Casa de Cambio de Rodrigo Paz. Alfonso y los mundiales. Alfonso Lazo es quiteño y está ya a sus 87 años de edad. Su padre llevó el mismo nombre, Alfonso Lazo, y contrajo matrimonio con Margarita Bermeo, habiendo fallecido muy joven. El abuelo fue un destacado fotógrafo de la ciudad. Además del periodismo deportivo, Alfonso fue cultor del tenis de mesa o ping-pong en Ecuador, habiendo llegado a campeón capitalino. También fue por varios meses concejal y publicó las revistas Gol, Campeón y Cancha, esta última con Rodrigo el Negro Paz Delgado. Blasco y Alfonso integraron alrededor de 1960 el equipo de Inforfútbol Mi Pluma Lo Mato, que fue rival frecuente y entusiasta del campeón Bon Risky II, conformado por Rodrigo Paz, Germán Dávila, Juan Moncayo, Marcelo Holguín, entre otros. Alfonso Lazo fue un viajero constante y uno de los periodistas distinguidos por la FIFA, por su alta asistencia de los mundiales de fútbol. Es casado desde 1971 con Magdalena Ayala. Lazo Bermeo fue, además de sus largos años, jefe de la sección deportiva, jefe de información del comercio y de últimas noticias. Hace 11 años, conjuntamente con su familia, fundó Radio La Red, dedicada al periodismo deportivo y a los tangos. Sus hijos, Margarita y Alfonso, son figuras estelares. Ella como artista y cantante, y él en su calidad de periodista deportivo y narrador de radio y televisión. Anécdota número 57. Yuki Endara, humor en el tránsito de la vida. En su casa puso letrero propiedad quiteña y fue uno de los fundadores de Gladiador, el gran equipo de la ciudad de 1918 a 1940. Cuando ese club se fue al otro mundo, ingresó a LDU para quiteñizarlo un poco y que no siga siendo de los chagras, como bromeaba en esa época. El comandante Yuki Endara, 1898 a 1978, Alfonso, fue un personaje popular de la capital, un gran cultor de la salquiteña. Por supuesto, fue amigo de un futbolista de Gladiador que llevó a la presidencia, Galo Plaza. Claro, a quien entre chiste y chistes Yuki le hizo una propuesta. Ya estoy muy cansado del tránsito. Oye, no me caería nada mal algo en los estancos. Pero vos, Yuki, no has estudiado para gerente de estancos. Y vos, Vegalito, ¿dónde estudiaste pues para presidente de la República? El Yuki tampoco estudió para policía, pero fue durante 12 años jefe de tránsito de Quito, y en total desde 1921, por ligeras interrupciones, dedicó 38 años al tránsito de la ciudad, 26 años más en calidad de comisario de esa rama, reconocido oficialmente como el comandante Endara hasta llegar a coronel. Lo que sí estudió es 3 años de odontología en la Universidad Central. Me salvé por un diente. A mí no me ha gustado nada postizo, ni las dentaduras, decía. Mientras ejerció la jefatura fue un personaje dominante de las calles quiteñas, que con sus recorridos cotidianos a bordo de una hermosa y colorida motocicleta, vistiendo un uniforme policial impecable y luciendo una superpinta. Todo un señor comandante que no resistía a la tentación de mandar sus bromas. Un día de esos vio un par de letreros en un bus. UC. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde son? Averiguó malicioso. Universidad Central fue la respuesta. Yo creí que era el bus de la Unión de Campesinos. Trabajaba duro y parejo, pero los viernes se jugaba un 40 con los amigos de siempre. Todos aspirantes a campeones mundiales del deporte, ciencia y muy curiosos. Un día se conversaron entre ellos, afirmando malvadamente que el Alfonsito se rebaja los años. ¿En cuántos años andas, Yuki? Le preguntó Manuel Alama, jefe de investigaciones y ex gladiador. Estoy en los 52.
Pero si eso mismo nos dijiste hace 2 años. Claro, pues pendejo, yo soy de una sola palabra. Cosas de la vida. Pero no todo fue alegría y humor. Alfonso Yuquindara tuvo sus horas gratas, como su matrimonio con María Lucila Moya Alzamora y la llegada de sus 5 hijas, pero también momentos tan tristes como el fallecimiento del único varón, Miguel Alfonso, de apenas 1 año. Vivió honorablemente con sus sueldos, pero la jubilación fue muy pobre, y en los últimos años él y su familia enfrentaron horas amargas con un problema cardíaco hasta su deceso en el año de 1978. Su final fue muy sentido en Quito, y no faltaron las notas recordando su historia tan ligada con la salquiteña y las cosas de la ciudad. Los planteles Cebollar y Mejía le recordaron como un querido alumno, y la prensa recordó sus aportes al tránsito, pero también sus obras y también sus anécdotas. Es venerado por sus descendientes, 12 nietos y 29 bisnietos. Alfonso Endara Andrade, quiteño nacido en Chimbacalle, fue un buen ciudadano, pero Yuki Endara fue un tipazo. Termina su sobrino nieto Raúl Endara. Anécdota número 58. Hace 110 años nació una hija del Tuerto Calle, y ella se mantiene bastante bien, recordando a su padre, el brillante y temido periodista cuencano muerto hace 96 años. El afamado periodista cuencano Manuel de Jesús Calle nació el 25 de diciembre de 1866 y murió el 6 de octubre de 1918 en Guayaquil. Su hija de segundo matrimonio con Rosa Solano de Sala, Blanca Calle Solano de Sala, viuda de Moncayo, nació en Quito en septiembre de 1904 y todavía vive. Sí, se mantiene bastante bien, con sus 110 años de edad. Actualmente vive con su hija Blanca Isabel Moncayo Calle y sus nietos María Cristina y Alegría Rofío. En septiembre de 2004 recibió un gran homenaje familiar por sus 100 primeros años y en septiembre de 2009 por sus 105. En noviembre de 2006 el autor de esta nota, Jorge Rivadeneira, mantuvo una entrevista con doña Blanca, constatando que por entonces conservaba sus facultades, dialogaba normalmente y hasta intercambiaba bromas. Va aquí una síntesis. Hija de Gran Manuel Calle, el periodista liberal que estuvo junto al presidente Alfaro en su primera etapa y luego se unió al enemigo de Alfaro, el general Leonidas Plaza Gutiérrez. Escribió varios libros, entre ellos Las leyendas del tiempo heroico, Los hombres de la revuelta, y fue figura destacada de diversos periódicos de la época. Personaje admirado y polémico, crítico implacable, escritor político temido, conocido como el Tuerto Calle. Debido a un problema en uno de sus párpados, utilizó entre otros los seudónimos Benevuoto, José María Diegues, Segismundo, Arturo, un cura de aldea, Enrique de Rastignac, Ernesto Mora. Anécdota número 59. 57 años de la serenata quiteña. Con un albazo nació la gran fiesta de Quito de 1959. El jueves 26 de noviembre de 1959 fue aparentemente un día más en la vida del vespertino Últimas Noticias, nacido el 8 de junio de 1978, y por lo tanto un periódico joven y entusiasta alegre. Con sus 21 años bien llevados y sobre todo quiteñazo, la novedad fue un titular en la primera página del diario. Ciudadanos, debemos revivir el 6 de diciembre la encantadora serenata quiteña. Esta invitación fue el punto de partida para la fiesta de Quito, que luego de un sencillo pero elocuente inicio, es hoy un gigantesco suceso de la ciudad. El viernes 4 de diciembre, otra nota dijo en las instrucciones del caso, para que el albazo sea la nota destacada y fijando el 5 de diciembre y no el 6 como la noche de la serenata. El cambio era lógico. La serenata Cholitos el sábado 5 y el domingo 6 a descansar tranquilamente, meditando en el 425 aniversario de la Fundación Española de Quito. Solamente unos pocos llamados para el albazo y la serenata fueron suficientes para que en la noche del sábado 5 de diciembre recorrieran las calles quiteñas grupos de entusiastas, no mucho pero significativos, dispuestos a rendir homenaje a la ciudad, carita de Dios, y a la música nacional. Fue muy grata la respuesta. Dentro de un año la serenata y el albazo serán eventos mayores. Gracias por la acogida, dijo Últimas. Hito del 59. Últimas Noticias ocupaba por entonces la misma sala de redacción del Comercio, el gran matutino quiteño. Bueno, parte del equipo humano era independiente, pero los contactos entre ambos periódicos eran lógicos y aún constantes. Los hermanos Carlos y Jorge Mantilla Ortega se alternaban en la dirección del Comercio y ocasionalmente de Últimas Noticias. Presentaban, por cierto, mucha atención al matutino. Era una época en la que la prensa escrita jugaba un papel clave. La televisión no había llegado a Quito, aunque sí la radio, que salvo excepciones como HCJB y Radio Quito, no tenían noticieros propios. El jefe de Últimas Noticias, César Larrea Vázquez, era devoto, entregado de corazón al vespertino y a Quito.
Cuenta que la idea de la serenata compartió con los integrantes del dúo Benítez Valencia y el periodista Luis Banderas, y él lo llevó a la práctica en la noche del 5 de diciembre de 1859, acompañado de algunos periodistas del diario La Tarde. Anécdota número 60. Grandes figuras en los 57 años de las carreras Últimas Noticias. Avenidas y calles de Quito, el escenario de la fiesta. ¿Cuántas miles de anécdotas constan en la historia de las 49 de las 50 de las 49 carreras de Última Noticia realizadas de 1960 hasta el año de 2009? Cada atleta vive su drama interno, igual que el triunfa y gana todos los premios y elogios, y el que cumple su silenciosa hazaña de mejorar en 2 segundos su marca del año anterior. No falta el que fracasa en su intento de llegar a la meta y promete reivindicarse sin testigos a la vista el año siguiente. La humilde maratón de los barrios quiteños de 1960 se convirtió luego en un circuito de los barrios quiteños, y más tarde en la carrera internacional Últimas Noticias y en la Quito Últimas Noticias, para quedar finalmente en las últimas 15K. Un domingo de carnaval del 28 de febrero del 60, unos pocos cientos de aficionados se ubicaron en las calles del centro de Quito para ver a los 220 atletas de la primera tímida fiesta. Cada año fueron más. Pronto pasaron de más de 1000, de 5000 y hasta más de 10.000 y de 15.000. Ahora superan ampliamente los 20.000 participantes. Las figuras. Los triunfadores de los primeros eventos tienen su puesto en la historia de la carrera, y ya hemos mencionado las jornadas de Fren Castelo, Armando Terán, Gustavo Gutiérrez, por nombrar a los más destacados. En 1975 ingresaron a la competencia las damas, con sorpresas gracias a la quinceañera Janet Navarrete, y luego con revanchas de Magdalena Caizabanda y otras. En el año de 1976 llegaron los extranjeros y sonaron nombres con fama en otros lares, como el colombiano Víctor Mora y la mexicana Genoveva Domínguez West, atletas inscritos para siempre en la lista de triunfadores. En el pelotón de criollos fueron destacándose el teniente carchense Ernesto Causapaz, el rebelde correcaminos Mario Tumipamba, y pronto brilló la figura de Luchito Tipán, quien comenzó con el triste episodio de haberse perdido de sus padres cuando era un pequeñuelo. La presencia del atleta que sería la gran figura de la carrera, el cuencano Rolando Vera Rodas, tuvo su consagración en 1986, y no solo en Quito, sino en las calles de Sao Paulo, Brasil, en las calles de San Silvestre. En las mismas fechas comenzó a brillar el atleta de dimensión de Marta Tenorio, otra chica de Salcedo como Gustavo Gutiérrez. Ella fue acumulando victorias para luego convertirse, como Vera y Silvio Guerra, en profesional a tiempo completo. Se dieron también los casos de deportistas que se mantuvieron durante largos años de las calles, triunfando en la categoría máster como lo habían hecho en las categorías inferiores y medias, especialmente Yolanda Quimbita y Teresa Paucar. Y el de una figura internacional, triunfadora en muchos eventos, que no pudo con la carrera de Últimas Noticias, como es el caso de Sandra Ruales. De todo se ha dado, incluyendo los Vilcabamba Boys, Interminables y los Niños Prodigio, los minusválidos voladores y los africanos que aparecieron con el gran Lázaro Yaqueraga y exigieron más a los nacionales, mientras planeaban adueñarse de los títulos.